Todos sabemos que investigar un caso es sumamente difícil y agotador. En la mayoría de las situaciones, aparte de los casos en los que el culpable es obvio, la policía a menudo necesita examinar meticulosamente las pequeñas pistas restantes en la escena del crimen para avanzar en la investigación. El problema es que, por varias razones, no todas las escenas del crimen tienen pistas. Cuando nos enfrentamos a tales situaciones especiales, lo único en lo que podemos confiar es el testimonio de los testigos. Pero, como dice el refrán, la naturaleza humana es impredecible. Cuando un caso depende únicamente del testimonio de los testigos, a menudo pueden surgir situaciones inesperadas. Chandra es un ejemplo típico de una niña destacada. Se dice que desde joven ha sido muy decidida y tiene objetivos claros para su futuro. Ya sea en sus estudios o en la vida cotidiana, sus padres, Bob y Susan Levy, nunca tuvieron que preocuparse por ella. Para imaginar la brillantez de esa chica, aquí hay un breve relato de su carrera. Chandra completó sus estudios de pregrado en periodismo en la Universidad Estatal de San Francisco. Gracias a su excelente rendimiento académico, la chica ingresó directamente a la alcaldía de Los Ángeles después de graduarse. Pero claramente no estaba satisfecha con el estado actual, por lo que renunció y fue a la Universidad del Sur de California para obtener una maestría en Administración Pública. Dado que el último semestre era un curso de prácticas, Chandra fue a Washington en octubre de 2000 y entró con éxito en la Oficina Federal de Prisiones como pasante. Aunque el periodo de prácticas en la escuela duraba solo 6 meses, Chandra demostró habilidades de trabajo tan notables en ese corto tiempo que su supervisor de departamento quedó profundamente impresionado. Si la pasantía de la chica no hubiera terminado el 23 de abril de 2001, no hubieran querido que se fuera. En realidad, después de completar sus trámites de salida, Chandra no dejó Washington. Ella dijo que quería quedarse unos días más para despedirse de la ciudad. Alrededor de una semana después, el 1 de mayo de 2001, Bob Levy recibió un correo electrónico de su hija. Chandra mencionó en el correo que ya había comprado un billete para volar de regreso a Modesto, California, el 8 de mayo de 2001. Esta noticia hizo muy felices a Bob y Susan Levy porque no habían vuelto a ver a su amada hija durante más de medio año debido a su pasantía. Pero cuando Bob intentó ponerse en contacto con Chandra para confirmar los detalles del vuelo, no obtuvo respuesta. En los días siguientes, Bob y Susan se comunicaron con casi todas las personas que podrían saber dónde se encontraba Chandra, pero nadie sabía dónde estaba. Sin otras opciones, el 6 de mayo de 2001, la pareja denunció la desaparición de su hija a la policía en Washington, Distrito de Columbia, a más de 2,000 millas de distancia. ¿Recuerdas dónde estaba Chandra haciendo sus prácticas? Así es, en la Oficina Federal de Prisiones en Washington. Dada la interacción regular entre esta institución y el Departamento de Policía, estaban bastante familiarizados entre sí. Así que cuando los oficiales escucharon sobre la situación y se enteraron de que la hermosa pasante había desaparecido, rápidamente fueron al apartamento alquilado de Chandra para verificar la situación. Pero al llegar, los investigadores se dieron cuenta de que la situación era grave. Algunos podrían preguntarse si Chandra había fallecido en el apartamento. No, ese no era el caso. Ella no estaba allí en absoluto. La razón por la que pensaban que la situación parecía sombría era principalmente por 2 razones. Primero, encontraron una maleta abierta junto a la cama en el dormitorio, ya empaquetada con ropa. Segundo, el teléfono celular, el pasaporte y las tarjetas de crédito de Chandra, artículos importantes, se habían dejado en el apartamento. Lo único que faltaba era la llave del apartamento. Esta información sugería que Chandra Levy no había desaparecido de forma voluntaria. En otras palabras, la desaparición de la mujer probablemente se debió a algún hecho desafortunado. Los padres de Levy actuaron rápidamente. Al enterarse de esta información, solicitaron de inmediato que la policía obtuviera los registros de llamadas de ella. Esto les ayudará a entender la relación social de ella en Washington y con las personas con las que ella estuvo en contacto antes de desaparecer. Como padres, estaban más ansiosos que nadie en ese momento.
Así que, tan pronto como recibieron los registros de llamadas, Bob Levy marcó uno de los números con los que Chandra había estado en contacto con frecuencia. Para su sorpresa, la persona que respondió a la llamada era una mujer. Ella le dijo a Bob que el número que había marcado pertenecía a la oficina del congresista de California, Gary Adrian Condit. La mujer se identificó como Carolyn Berry, esposa de Condit, y mencionó que el congresista estaba actualmente con invitados, pero que devolvería la llamada de Bob en aproximadamente una hora. Bob estaba completamente desconcertado después de colgar. Sabía que su hija tenía habilidades, pero no podía imaginar cómo podría conectarse con un congresista antes de graduarse de la universidad. Lo que más le sorprendía era que este número era el que Chandra había contactado con mayor frecuencia en los últimos 6 meses. Mientras Bob intentaba entender la situación, su esposa, Susan, se acercó a él con una expresión igualmente perpleja. ¿Qué estaba pasando? Resultó que mientras Bob hacía su llamada, Susan había estado hablando por teléfono con la hermana de Bob, Linda Samsky, quien también era tía de Chandra. Debido a su personalidad, Chandra estaba muy unida a su tía, compartiendo casi todo con ella, incluyendo cosas que sus padres no sabían. Recientemente, Chandra le había dicho a su madre que estaba saliendo con un hombre, pero no quería revelar su nombre hasta que las cosas estuvieran más claras. Susan había contactado a Linda para averiguar con quién estaba saliendo su hija, ya que a menudo es la pareja quien primero se sospecha cuando algo le sucede a una mujer. En este punto, muchos de ustedes probablemente hayan adivinado la respuesta. Así es, el novio secreto de Chandra no era otro que el congresista Gary Condit, un hombre casado 20 años mayor que ella. Según su tía Linda, Chandra conoció a Condit en 2000. La reunión fue simple. Chandra y su amiga Jennifer Baker estaban visitando el Capitolio de los Estados Unidos y Condit les dio la bienvenida personalmente, incluso posando para una foto juntas. Chandra se sintió atraída por el encanto y la naturaleza considerada de Condit. Está claro que este hombre tenía cierto atractivo, ya que nunca había perdido una elección desde que comenzó en la política en 1972, mostrando el fuerte apoyo que disfrutaba de los votantes. Debido a esto, la joven Chandra estaba dispuesta a convertirse en la amante secreta de Condit. En los días siguientes se encontraban 2 o 3 veces a la semana, pero dado el estatus de Condit no podían ser vistos juntos en público, por lo que generalmente se encontraban en los apartamentos alquilados. Chandra, en su amor apasionado, incluso consideró vivir con Condit, pero él siempre encontraba razones para rechazar la idea. En comparación con el fervor de Chandra, Condit era mucho más frío hacia la relación. Incluso estableció numerosas reglas para evitar sospechas, como caminar separados cuando aparecían en público y si se encontraban con otras personas en el ascensor, ir primero a pisos diferentes. De esto era evidente que está claro que Condit tenía bastante experiencia en tener aventuras extramatrimoniales. Linda había intentado aconsejar a Chandra en contra de la relación, pero como suele suceder, las personas enamoradas tienden a ignorar la razón. Chandra no solo desestimó el consejo de su tía, sino que también creía que Condit se divorciaría de su esposa y se casaría con ella. Curiosamente, 2 días antes de su desaparición, el 29 de abril de 2001, Chandra envió un mensaje a Linda diciendo que tenía grandes noticias para compartir cuando llegara a casa. Al enterarse de toda esta información, la madre de Chandra, Susan, se preguntó si la desaparición de su hija estaba relacionada con las grandes noticias que había mencionado y si tenía algo que ver con Condit. Mientras los padres Levy reflexionaban sobre estas preguntas, sonó el teléfono. Bob intercambió una mirada con su esposa antes de contestar, y efectivamente era Gary Condit al otro lado de la línea. Bob, sin querer complicar más las cosas, explicó brevemente el motivo de su llamada anterior. Condit expresó su preocupación al escuchar sobre la desaparición de Chandra. Le dijo a Bob que Chandra era un excelente alumno de uno de sus amigos cercanos y que se conocieron a través de esta persona. Describió su relación como una en la que conectaron y tenían mucho en común. Según Condit, Chandra a menudo le llamaba para pedirle consejos sobre sus planes futuros de carrera.
Ofreció ayudar en lo que pudiera en la búsqueda de Chandra, incluso si se necesitaba asistencia financiera. Bob no pudo evitar sentir que algo estaba mal, a pesar de la aparentemente sincera oferta de ayuda de Condit, que incluso incluía apoyo financiero si fuera necesario. Si Bob no hubiera sabido acerca de la relación de Condit con su hija, podría haberse conmovido hasta las lágrimas con las palabras de Condit. Pero al conocer la verdad, la conversación parecía poco sincera y excesivamente formal. Lo que más sorprendió a los Levy fue que Condit no parecía particularmente impactado al enterarse de la desaparición de Chandra, lo que aumentó aún más sus sospechas. Los Levy informaron rápidamente a la policía sobre la relación secreta entre Condit y su hija. A pesar del estatus de Condit como congresista, la policía no dudó en investigar. Pero él negó tener cualquier relación con Chandra cuando fue interrogado por los investigadores. Esta respuesta no fue completamente sorprendente. Como político interesado en sí mismo, él consideraba su aventura con la joven como una mera distracción y no tenía intención de sacrificar mucho por ella. Admitir una aventura extramatrimonial habría dañado gravemente su carrera política, pero negar la aventura no detuvo los rumores entre el público. Casualmente, apenas 2 años antes, el entonces presidente Clinton había sido acusado de un escándalo romántico. Por supuesto, él fue sometido a juicio político no por su relación inapropiada con Mónica Lewinsky, sino por mentir bajo juramento sobre ella. Cuando las pruebas obligaron a Clinton a admitir la verdad, sus opositores políticos aprovecharon la oportunidad para someterlo a juicio político por perjurio. Después de todo, una aventura cae dentro del ámbito de la moralidad, pero el perjurio es ilegal. Irónicamente, durante el auge del escándalo de Clinton, Condit había hecho un llamado público para que admitiera su relación con Lewinsky. Es bastante notable que, solo 2 años después, él se encontrara en una situación similar. Para el 11 de mayo de 2001 habían pasado 10 días desde la desaparición de Chandra y la policía aún no tenía pistas. Dada la falta de avances, Bob y Susan decidieron actuar contactando organizaciones sin fines de lucro que ayudan a localizar personas desaparecidas. Realísticamente, encontrar a alguien a través de estas organizaciones es casi imposible, pero son expertas en atraer la atención de los medios, lo que puede difundir rápidamente la información sobre la persona desaparecida. El 15 de mayo de 2001 organizaron una vigilia con velas en honor a Chandra. 2 días después, el 17 de mayo, la familia Levy celebró una conferencia de prensa. Como resultado, la historia de la aventura del congresista se entrelazó con el caso de la persona desaparecida, dominando las portadas de los medios. Durante los meses siguientes, esta historia permaneció en el centro de atención, causando una gran angustia para Condit y aumentando la presión sobre la policía para resolver el caso. En este punto, la policía se sentía bastante impotente. Después del incidente, ya habían investigado a 3 sospechosos, incluidos Gary Condit, Bob Kurjan y Sven Jones. Todos estos individuos estaban entre las últimas personas que habían tenido contacto con Chandra. Bob Kurjan era un amigo de la Universidad de Chandra. El 27 de abril de 2001, 3 días antes de que ella desapareciera, Chandra llamó a Kurjan e invitó a salir a tomar algo. Como a Kurjan no le gustaba el ambiente ruidoso de los bares, decidieron encontrarse en su apartamento alquilado en su lugar. Esa noche, Chandra le confió a Kurjan sobre su relación con Condit. Él le aconsejó que no se tomara la relación demasiado en serio, pero parecía que Chandra no prestó atención a su consejo. La reunión duró hasta la 1 de la madrugada, después de lo cual Kurjan puso a Chandra en un taxi y nunca la volvió a ver. A continuación tenemos a Sven Jones, colega de Chandra en la agencia. El mismo día, 27 de abril, Chandra llamó a Jones para informarle que iba a salir pronto de Washington, probablemente queriendo encontrarse con algunos amigos cercanos antes de su partida. Desafortunadamente, él estaba de vacaciones en Canadá con su novia en ese momento, así que intercambiaron unas palabras corteses por teléfono antes de colgar. Independientemente de si estas declaraciones eran verídicas o no, la policía verificó la información proporcionada por estos individuos. El 1 de mayo, el día del incidente, tanto Kurjan como Jones tenían coartadas.
Además, ambos pasaron pruebas de polígrafo, lo que los descartó efectivamente como sospechosos. Lamentablemente para Condit, él no tuvo la misma suerte. No es que fuera altamente sospechoso. De hecho, también tenía una coartada sólida. La última vez que Condit y Chandra se vieron fue el 25 de abril de 2001, en el apartamento de Condit. Según él, solo hablaron sobre los planes profesionales de la chica después de que ella terminara sus estudios de posgrado. El 1 de mayo, Condit estuvo ocupado todo el día, y su asistente, su secretaria y las grabaciones de vigilancia del Capitolio podían dar fe de su coartada. A pesar de esto, la familia Levy aún creía que Condit estaba involucrado en la desaparición de su hija. Pensaban que podría haber cosas que Condit no estaba dispuesto a revelar debido a su relación especial. Como resultado, el 14 de junio de 2001, un mes y medio después de la desaparición de Chandra, Bob y Susan convocaron otra conferencia de prensa. Exigieron públicamente que Condit admitiera su relación con Chandra y revelara cualquier información que tuviera sobre su desaparición. Inicialmente, él parecía esperar que mantenerse en silencio le ayudaría a escapar del escrutinio. Pero el 5 de julio de 2001, apenas 20 días después de la conferencia de prensa, una azafata se presentó afirmando que también había tenido una relación romántica con Condit. En tal situación, negar la participación se volvía cada vez más difícil. Condit, siendo un hombre astuto, consideró la situación durante un día antes de admitir el 6 de julio su relación con Chandra. A primera vista, parecía que el objetivo de la familia Levy se había logrado. Pero los acontecimientos posteriores fueron inesperados. Mientras Condit admitía la relación, no tenía mucho que ofrecer sobre la desaparición de Chandra. Los medios, claramente más interesados en cuántas amantes tuvo el congresista de California, y si su relación con Chandra fue amor verdadero o simplemente una historia de explotación amorosa, han prestado poca atención a la desaparición. Afortunadamente, no todos los medios estaban enfocados en noticias escandalosas. El 23 de agosto de 2001, bajo la presión de la opinión pública, Condit tuvo que aceptar una entrevista con ABC News. Pero tratar de extraer información útil de un político experimentado resultó en gran medida inútil. Como resultado, 24 millones de espectadores en los Estados Unidos fueron testigos de una exhibición de habilidad retórica. Cuando se le preguntó si alguna vez había tenido una relación con Chandra, Condit respondió que había estado casado durante 34 años. Aunque no siempre ha sido un hombre perfecto y ha cometido algunos errores, por respeto a su familia y a la de Chandra, lo mejor es no entrar en demasiados detalles sobre su relación con la chica. De hecho, añadió, solo la conocía desde hacía 5 meses y durante ese tiempo nunca habían hablado de matrimonio ni de futuros hijos. Cuando se le preguntó si quería decir algo sobre la desaparición, Condit dijo que siempre cooperó con las autoridades y respondió a todas sus preguntas. Incluso renunció a algunos derechos legales para garantizar que obtengan la información que necesitan. Después de escuchar esto, la familia Levy estaba comprensiblemente enfadada. Su hija seguía desaparecida y el principal sospechoso estaba haciendo todo lo posible en los medios para limpiar su nombre. Pero no hay nada concreto que fundamente y refute las afirmaciones de Condit. Cuando un reportero de 2020 preguntó a Susan Levy si tenía alguna opinión después de ver la entrevista con Condit, ella respondió que no estaba segura de si él era realmente honesto, pero durante toda la entrevista pareció intranquilo. Ella añadió que creía que eso era una señal de estar ocultando culpabilidad. Pero antes de que este caso pudiera ganar más atención, el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el peor ataque terrorista del siglo, desviando el enfoque de los medios globales hacia la cobertura de ese evento. Como resultado, otras noticias recibieron poca atención. Inesperadamente, durante este periodo, la policía recibió una pista crucial. Un recluso, que era un investigador de contacto en la prisión, afirmó que Chandra había sido asesinada por un inmigrante ilegal de El Salvador llamado Ingmar Gundek. Según el informante, conoció a Ingmar mientras caminaba en el patio de la prisión. Ingmar parecía muy angustiado,
y cuando le preguntaron qué estaba pasando, respondió que había matado a una mujer en el parque y que ahora su foto estaba siendo ampliamente difundida por televisión. Dijo que el nombre de la chica era Chandra. Es muy sencillo. Un día, Ingmar, mientras deambulaba cerca de Adams Morgan, se encontró con un desconocido que le ofreció $25,000 por matar a una chica. Inicialmente, Ingmar no tenía idea de quién era este extraño. No fue hasta que vio la entrevista del extraño en la televisión que se dio cuenta de que la persona que le pagó se llamaba Gary Condit. Cuando la policía se reunió con Ingmar en prisión, él negó la información del soplón. Afirmó que, aunque había visto a Condit en televisión, nunca había tenido contacto con él. Entonces, ¿quién estaba mintiendo? Los investigadores tuvieron una buena idea: hacer que tanto el informante como Ingmar se sometieran a pruebas de polígrafo simultáneamente. ¿Adivinen cuáles fueron los resultados? Ingmar pasó la prueba de polígrafo, mientras que el informante no. Como resultado, el caso permaneció sin resolver. El 22 de mayo de 2002, Philip Parkmore, de 42 años, descubrió lo que parecía ser una prenda de ropa en lo profundo del bosque mientras paseaba a su perro en el parque Rock Creek de Washington. Tales descubrimientos no son infrecuentes y por lo general Philip lo habría ignorado. Sin embargo, en ese día en particular, por alguna razón desconocida, se sintió impulsado a examinarlo más de cerca. Al ver el objeto, se asustó tanto que inmediatamente encontró un lugar para informar a la policía. Como pueden haber adivinado, Philip también encontró un esqueleto completo junto con la ropa. Tras comparar los registros dentales, se confirmó que era Chandra, quien había estado desaparecida durante un año. Aunque la policía también encontró pantalones y zapatos en la escena a través de la búsqueda, los objetos personales, incluidos los restos, habían estado expuestos a los elementos durante demasiado tiempo, lo que impidió que los expertos forenses extrajeran información biológica útil de las pruebas. Incluso la causa de la muerte no pudo ser determinada, pero basándose en los pantalones encontrados en la escena, era evidente que Chandra había sido asesinada, ya que alguien había atado un nudo en una pierna del pantalón. Desafortunadamente, la policía no pudo deducir la identidad del perpetrador a partir de esta información. Como resultado, la investigación del caso de Chandra se enfrió rápidamente. El caso no se revisó hasta el verano de 2008, 6 años después, cuando The Washington Post volvió a informar sobre el asunto. Algunos detalles en el informe renovaron la sospecha pública sobre el inmigrante ilegal salvadoreño, Ingmar Gandhi. Como recordarán, había un informante en prisión que había reportado que Ingmar estaba relacionado con la desaparición de Chandra. Según la investigación de The Washington Post, Ingmar fue arrestado a finales de julio de 2001 bajo la sospecha de 2 ataques a mujeres. El primer ataque ocurrió a mediados de mayo de 2001 y el segundo a principios de julio de 2001. Las víctimas informaron que fueron atacadas mientras corrían o caminaban al aire libre con auriculares puestos. Recuerden, se encontraron zapatillas deportivas y un estéreo personal cerca de los restos de Chandra, lo que indica que ella había estado escuchando música antes del incidente. Chandra también probablemente estaba corriendo, pero ese no es el punto principal. Lo importante es que los 2 ataques cometidos por Ingmar ocurrieron en el parque Rock Creek. La ubicación del primer ataque estaba a solo media milla de donde se encontraron los restos de Chandra, y el segundo ataque estaba a solo 1 milla de distancia. En otras palabras, los 3 incidentes ocurrieron en la misma área dentro del mismo marco temporal. Al escuchar esto, algunos podrían preguntarse por qué Ingmar, con una sospecha tan significativa y un informe de un informante en su contra, no fue investigado a fondo en relación con el caso de Chandra. ¿Podría ser realmente solo porque pasó la prueba de polígrafo? Debe decirse que, aunque los resultados del polígrafo fueron definitivamente un factor, otra razón es que el caso de Chandra ocurrió antes de los ataques. Según la experiencia policial, si un sospechoso mata a su víctima durante su primer crimen, generalmente no deja sobrevivientes en crímenes posteriores. De hecho, las víctimas de los ataques posteriores escaparon ilesas. El aparente motivo de Ingmar parecía ser el robo.
Independientemente de la validez de la perspectiva policial, The Washington Post destacó problemas con la prueba de polígrafo. Ingmar hablaba español, mientras que el oficial que realizaba la prueba usaba inglés. Esto significaba que cada pregunta tenía que ser traducida de antemano, lo que permitía a Ingmar un tiempo considerable para ajustar sus respuestas. En otras palabras, los resultados del polígrafo de Ingmar podrían haber sido inexactos. Además, The Washington Post entrevistó a la exnovia de Ingmar, quien declaró claramente que el 1 de mayo de 2001, Ingmar llegó a casa con rasguños en la cara. Así, en septiembre de 2008, bajo la presión de la opinión pública, la policía de Washington se vio obligada a investigar a Ingmar, quien aún estaba cumpliendo condena en prisión, en relación con el caso de Chandra. Pero aparte de encontrar una revista sobre el caso de Chandra y una foto de Chandra en su celda, no había nada más relevante. En marzo de 2009, 6 meses después, Ingmar fue formalmente acusado del asesinato de Chandra. Después de varias audiencias, el 12 de noviembre de 2010, Ingmar fue condenado por asesinato y sentenciado a 60 años de prisión. ¿Cómo sucedió esto? Es bastante sencillo. La policía encontró un testigo llamado Armando Morales. ¿Quién es Armando? Era el compañero de celda de Ingmar. Él le dijo a la policía que Ingmar le había descrito detalladamente los eventos del caso de Chandra. Según Armando, el 1 de mayo de 2001, Ingmar vio a Chandra corriendo en el parque Rock Creek y la siguió con la intención de robarla. Pero la resistencia de Chandra fue inesperadamente feroz. Temiendo que el alboroto pudiera atraer atención, Ingmar tuvo que usar fuerza excesiva para dejar a Chandra inconsciente y arrastrarla al bosque. Luego tomó una riñonera que Chandra llevaba y dejó la escena. En otras palabras, Ingmar no tenía la intención original de matar a Chandra. La causa de la muerte de Chandra probablemente fue una combinación de lesiones graves y deshidratación debido al calor. Esta fue la principal razón de la condena de Ingmar. Claramente, condenar a alguien basándose solo en un testimonio no es apropiado. Además, Ingmar nunca admitió su crimen. En consecuencia, el 25 de febrero de 2011, 3 meses después del veredicto, el abogado defensor James Klein presentó una apelación ante el tribunal. El 28 de julio de 2016, la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia anunció el abandono de los cargos contra Ingmar debido a la falta de pruebas suficientes. La policía hizo esta concesión porque el abogado defensor James descubrió un secreto. El testigo clave en el caso, Armando Morales, no era nuevo en la cooperación con la policía. En mayo de 2017, Ingmar fue deportado y enviado de regreso a El Salvador. La verdad sobre la muerte de Chandra sigue envuelta en misterio. Aunque el caso no fue resuelto, los padres de Chandra tienen sus propios sospechosos. Por ejemplo, Bob Levy cree que Ingmar es el verdadero culpable y siente que es injusto que Ingmar no haya sido responsabilizado debido a la falta de pruebas. Mientras tanto, Susan Levy sigue creyendo que Gary Condit es el cerebro detrás del crimen. Después de todo, las ubicaciones, el momento y la selección del objetivo en los 2 ataques cometidos por Ingmar coinciden estrechamente con el caso de Chandra. Aunque el testigo llamado Armando podría haber sido manipulado, el informante de entonces definitivamente no formaba parte de ningún esquema. De lo contrario, la policía no lo habría sometido a una prueba de polígrafo. Algunos podrían argumentar que el informante no pasó la prueba del polígrafo. Eso es cierto, pero al igual que Ingmar, él era hispanohablante y los resultados del polígrafo pueden variar. Además, muchos casos han demostrado que los polígrafos solo deben usarse como una herramienta complementaria. Pueden proporcionar información valiosa, pero no pueden servir como única evidencia. Para el caso de Chandra, los aspectos clave en los que centrarse son el testimonio del informante y la cronología. Esto es crucial. Recuerda, el informante afirmó que Chandra estaba fallecida y que Ingmar cometió el crimen en el año 2001. Pero los restos de Chandra fueron descubiertos el 22 de mayo de 2002 y el informante reportó a Ingmar en septiembre de 2001. En otras palabras, predijo la verdad con 8 meses de anticipación. ¿Es esto solo una coincidencia?
En cuanto a la afirmación de que Condit pagó $25,000 por un escándalo, cualquiera con sentido común sabría que es una tontería. Si fuera capaz de tales acciones, sus décadas en la política habrían sido en vano. Incluso si hubiera tenido la idea de contratar a alguien para cometer un crimen, nunca permitiría que saliera a la luz. Saber la verdadera identidad del cerebro detrás del crimen significaría entregar ventaja a alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Para un político, el peor miedo sería que Chandra saliera y publicara su relación, lo que podría perjudicar su carrera. Pero considerando a la azafata que se presentó después, es probable que Condit tuviera muchos amantes. Si quisiera eliminar a una persona, la reacción en cadena sería aún más grave. Además, solo hacía 5 meses que veía a Chandra. Incluso si algo fuera a suceder, no habría sido el momento adecuado todavía. En resumen, desde cualquier ángulo, Condit no tenía razón para dañar a Chandra. Un cazador de conejos encontró un saco de azúcar en una carretera rural en Laurel, Mississippi. Lo abrió y descubrió un par de piernas y parte del torso inferior de una mujer blanca. Minutos después llegó la policía. En este camino remoto encontraron algunos pedazos de papel y un par de ropa interior femenina desgarrada. Las pistas en la escena eran escasas. Con solo parte del torso, a la policía le resultaba difícil determinar la identidad de la víctima. Solo podían especular, basándose en la pierna cercenada, que la víctima era una mujer de unos 40 años, con un peso aproximado de 85 kilogramos, cabello rubio y que había dado a luz a varios hijos. Dado que la bolsa tenía ligeras manchas de sangre, pero el suelo circundante estaba limpio, la policía creyó que la escena inicial del crimen no estaba en los arbustos y que la víctima había sido abandonada allí. A unos 20 metros del cuerpo había claras huellas de neumáticos, lo que sugería que el asesino había descartado el paquete apresuradamente al doblar una esquina. ¿Quién podría ser el asesino? En medio de las especulaciones públicas, la policía anunció que el asesino podría ser una mujer, porque solo las mujeres serían lo suficientemente meticulosas como para envolver las piernas en tela antes de dejar a la víctima en un lugar abierto. Unos días después, 2 testigos informaron a la policía que la bolsa fue descubierta por la mañana. Vieron a la hija de Daisy conduciendo por la carretera donde se encontró la bolsa. Coincidencialmente, la edad, el peso y otras características físicas de Daisy coincidían estrechamente con las de la víctima. ¿Podría ser que la hija de Daisy hubiera desechado el cuerpo por error? Hablando de Daisy, ella no era local. En 1913, la viuda de 34 años se mudó a Laurel, Mississippi, con una fortuna considerable y sus hijos. Su riqueza llegó de manera bastante inesperada. Su difunto esposo, que tenía un temperamento violento y una inclinación por el abuso doméstico, dirigía un aserradero, pero finalmente murió en un accidente ferroviario. El pago total de 6 pólizas de seguro otorgó a Daisy más de $30,000 a finales del siglo XX, una suma considerable para ese momento. Además del dinero en efectivo, Daisy heredó los negocios de su esposo, bienes raíces y tierras, lo que la catapultó rápidamente a las filas de los ricos. 6 años después de la muerte de su esposo, esta viuda afligida contó su dinero y compró una nueva casa en Laurel, mudándose allí con sus 4 hijos. Entre estos 4 hijos había 3 hijas. La mayor, llamada Maud, se casó en 1917 y se mudó de la casa de su madre. La segunda hija, Ouida, nació el 26 de marzo de 1898 y era la hija favorita de Daisy. La niña había sufrido una lesión en la columna cuando era pequeña y luego perdió parte de su audición debido a las paperas, por lo que Daisy le dedicaba un cuidado especial. Como resultado, Ouida se volvió más dependiente de su madre que los otros hijos. La hija menor, Eloise, aunque era la menor, causaba a Daisy una buena cantidad de preocupaciones. A los 18 años, la chica se fugó con un hombre 6 años mayor y se casó en otra ciudad. Esto enfureció a Daisy, quien tomó un tren nocturno hasta la estación de policía local en un ataque de rabia. Reportó a la policía que su hija había sido secuestrada.
Según los documentos judiciales, la disputa entre estas tres personas fue bastante intensa. Sin embargo, independientemente del proceso, el resultado favoreció a Daisy. El matrimonio de la hija menor fue declarado nulo. El novio de la hija, indignado, acusó a Daisy de arruinar su familia y exigió $200,000 en compensación. En ese momento, tales acusaciones se consideraban demandas civiles, generalmente involucrando a amantes, no a madre e hija, lo que hizo que este caso fuera bastante notable localmente. Un año después, se ordenó a Daisy pagar $9,500. Aunque era mucho menos que los $200,000 iniciales, seguía siendo una suma considerable en ese momento. ¿Cómo podría Daisy pagar? Su hija había sido tomada y ahora se esperaba que pagara una compensación. ¿Cómo podía haber un resultado tan favorable para ese hombre? Entonces Daisy dio la vuelta y transfirió todos sus activos a su hija más leal, Ouida. Daisy no estaba dispuesta a pagar ni un centavo y la demanda finalmente se desvaneció. La hija menor luego encontró otro novio y su segunda boda estaba programada para el 2 de febrero de 1935. Sin embargo, pocos días antes de la boda, su madre, Daisy, desapareció repentinamente. ¿Podría la hija menor haber guardado rencor y tomado medidas letales porque su madre había arruinado su vida amorosa? La policía pensó que era improbable. Aunque madre e hija habían tenido conflictos en el pasado, no llegaban al punto de vida o muerte. Además, habían pasado muchos años y la ira de la hija se había disipado hacía tiempo. De lo contrario, no habría invitado a su madre a su boda. Más importante aún, alrededor del momento de la desaparición de Daisy, la hija menor estaba ocupada preparando su boda en Nueva Orleans y nunca había estado en Laurel. Ella tenía una coartada perfecta. Entonces, ¿podría la asesina ser la hija favorita de Daisy, Ouida? Ouida, ahora con más de 30 años, seguía soltera. No tenía trabajo ni casi vida social, dependiendo únicamente de su madre. Según familiares y amigos, Ouida era la niña favorita de mamá, siempre queriendo estar con su madre. Recientemente, Ouida había estado planeando abrir un hotel en Nueva Orleans con su madre. Incluso había ido a Washington para tomar un curso de gestión hotelera. En un momento tan crítico, ¿cómo podría Ouida asesinar a la mujer que era esencialmente su pilar emocional? Según las investigaciones policiales, Ouida había sido muy dependiente de su madre, Daisy, desde la infancia. Daisy la trataba mejor que a los otros hijos. Después de la secundaria, Ouida se inscribió en el Seoul Business College en Nueva Orleans. No le importaban sus calificaciones ni si podría encontrar un buen trabajo en el futuro. Para Ouida, mientras pudiera ganarse la vida y permanecer cerca de su madre, eso era suficiente. Después de todo, con la considerable herencia de su padre, la familia no tenía problemas de dinero. Daisy apoyaba completamente la mentalidad de Ouida. Como viuda de mediana edad, viendo a sus hijos crecer y dejar el hogar uno por uno, se sentía increíblemente sola. Ahora su hija favorita estaba dispuesta a quedarse con ella. Realmente deseaba que Ouida pudiera quedarse con ella para siempre. Después de graduarse, Ouida solicitó trabajos en empresas cercanas a su hogar. Casualmente, una compañía maderera local estaba contratando, y ella, con una recomendación de un pariente, fue contratada como secretaria del jefe, Carter. Hablando de ello, aunque Ouida era un poco la niña mimada de mamá, sus habilidades laborales eran innegables. Como secretaria, hablaba con claridad, recibía a los clientes con un alto nivel de profesionalismo, coordinaba eventos de la empresa y gestionaba las cuentas de la compañía. El jefe Carter apreciaba mucho a Ouida, o más bien, ese hombre se volvió cada vez más dependiente de ella. Carter duplicó su salario sin dudarlo para evitar que Ouida fuera contratada por otras empresas. Mientras tanto, la admiración de Carter por Ouida gradualmente cruzó la línea. Se enamoró de su juventud y belleza, usando un lenguaje coqueto para halagarla.
Incluso cambió las ventanas y puertas de la oficina de vidrio transparente a blanco opaco y encontraba excusas locas para hacer que Ouida trabajara horas extras solo para pasar todo el día a su lado. A veces, cuando Ouida estaba de vacaciones, Carter conducía hasta su casa, esperaba a su madre, Daisy, y luego la invitaba a cenar. Carter también era bastante astuto. Sabiendo que la madre de Ouida, Daisy, era rica, le daba específicamente consejos de inversión, ayudándola a ganar mucho dinero. Con el tiempo, Carter también notó que Daisy tenía un deseo particularmente fuerte de controlar a sus hijos. Aunque Ouida tenía edad suficiente para vivir de manera independiente alquilando su propio lugar, Daisy se negaba rotundamente a permitirlo. En 1921, el hermano de Ouida, de 19 años, murió durante una discusión. Accidentalmente mató a un ladrón recién liberado y fue acusado de asesinato en primer grado. Para escapar de las preguntas indiscretas de los periodistas y el escrutinio de los colegas, Ouida renunció a la empresa de Carter y una vez más se refugió bajo el ala de su madre. Ya no socializaba, rechazaba todas las invitaciones y pasaba sus días charlando y riendo en casa con su madre. Carter estaba muy ansioso y repetidamente instó a Ouida a regresar al trabajo, pero ella permaneció impasible. No podía soportar el rechazo, pero la determinación de Ouida solo crecía. Vale la pena mencionar que Carter era 31 años mayor que Ouida. Eran de mundos completamente diferentes. El hombre era un empresario increíblemente exitoso. No solo destacaba en el negocio maderero, sino que también logró importantes éxitos en bienes raíces, incluyendo contratación y ventas de propiedades. Carter monopolizó el mercado local de tableros de fibra y era miembro de la Junta del Banco Nacional y Compañía de Fideicomisos. La rápida acumulación de riqueza convirtió a Carter en un magnate genuino. Y sus hijos eran todos bastante capaces. Lógicamente, una familia como esta debería haber sido muy feliz. Sin embargo, no era así en absoluto. Carter era un auténtico mujeriego, constantemente persiguiendo mujeres hermosas. Tuvo una aventura con una joven enfermera llamada Harriet muy temprano, y su relación secreta duró casi 10 años. Durante este tiempo, su esposa tenía sospechas, pero Carter era hábil en el engaño. No importa cuán cerca estuviera de la enfermera, siempre la trataba respetuosamente como señorita Harriet en público, nunca cruzando la línea frente a los demás. Irónicamente, ella no era su única amante. Incluso mientras estaba involucrado con ella, Carter expresó su amor por su joven secretaria, Ouida. Intentó por todos los medios acercarse a ella, visitando su casa, y cuando su madre no estaba prestando atención, mirándola con ojos coquetos y tomándola de la mano. Ouida, que nunca había tenido una relación, no pudo resistirse y pronto se enamoró de Carter, olvidando por completo que era un hombre casado. No fue hasta que su hermano tuvo problemas que Ouida cortó el contacto con Carter de manera unilateral. Después de renunciar, fue a trabajar como cajera en la gasolinera de su cuñado. Sin embargo, Ouida no estaba corta de dinero. Recuerda que su madre, Daisy, había transferido todos sus activos a Ouida para evitar perderlos. Pero pronto surgieron nuevos problemas. Daisy ya no era rica. Su casa estaba a nombre de Ouida y cualquier inversión requería la firma de Ouida. Incluso cada centavo que Daisy gastaba debía ser discutido con Ouida. Lo mismo aplicaba para Ouida. A pesar de ser adulta, tenía que gastar dinero bajo la atenta mirada de su madre, lo que era incómodo para ambas. Mientras tanto, Carter persistentemente perseguía a Ouida. Especialmente después de que su esposa falleciera unos años después, estaba decidido a conquistarla. A ella también le gustaba Carter, pero sabía que su madre nunca aprobaría su relación. Para decirlo sin rodeos, Daisy no quería que su hija se casara en absoluto, mucho menos considerando la vasta fortuna que Ouida controlaba. La posesividad de Daisy sobre su hija era tal que no podía aceptar que Ouida se mudara a vivir con otro hombre. Con el tiempo, las visitas de Carter a la casa de Ouida se volvieron más frecuentes.
Según Ouida, Carter era bastante persistente y a menudo la instaba a escapar del control de su madre. Fue alrededor de este tiempo que Daisy desapareció repentinamente. A medida que los días se volvían más fríos, Ouida cruzaba la calle para pasar una noche cálida con sus tías. Ocasionalmente, las tías preguntaban por Daisy, y Ouida sonreía y decía que su madre había tomado un tren a Nueva Orleans para visitar a su hermana Eloise. La tarde siguiente, una mujer con una pierna rota abandonada en la carretera rápidamente se convirtió en noticia. Basándose en las pistas, la policía identificó inicialmente a la víctima como la desaparecida Daisy. Ouida fue arrestada posteriormente. La policía registró su auto y encontró rastros de sangre seca en los asientos y debajo del vehículo. En la habitación de Daisy detectaron un fuerte olor a quemado. Un oficial encontró algo de cabello, una articulación de pulgar y fragmentos de uñas en las cenizas de la chimenea. Además, descubrieron una sustancia pegajosa y derretida que parecía grasa goteando de la pared junto a la chimenea y acumulándose en el suelo, lo que parecía particularmente espeluznante. A diferencia del estado limpio de la habitación de Ouida, la habitación de Daisy mostraba signos de haber sido limpiada, pero aún se podían detectar grandes cantidades de sangre, especialmente cerca de la puerta del baño y en el colchón. La sangre había goteado desde el colchón hasta el baño. Como esperaba la policía, escondido bajo capas de ropa en el cajón del dormitorio, había un revólver negro al que le faltaban 3 balas. ¿Fue usado para asesinar a Daisy? Ouida permaneció en la sala de interrogatorios, luciendo débil y acurrucada en una esquina, vomitando repetidamente. No parecía sorprendida en absoluto por el descubrimiento del arma en su habitación. Afirmó que había encontrado el arma por accidente y la había colocado en el cajón por seguridad. Sin embargo, cuando se le preguntó dónde había encontrado el arma, Ouida fue evasiva y se negó a decir la verdad. Inicialmente, Ouida afirmó que su madre, Daisy, había sido robada por una mujer y 2 hombres en su camino a Nueva Orleans. Según ella, la mujer había apuntado con un arma a su madre mientras los 2 hombres la ataban y se la llevaban. La policía supo inmediatamente que estaba mintiendo, ya que su historia era incoherente y contradictoria. Continuaron presionándola para que revelara la verdad. Después de pasar unos días en la cárcel, Ouida visiblemente se derrumbó. Sollozó incontrolablemente y juró decir la verdad a la policía. Afirmó que Carter había ido a su casa y asesinado a su madre, Daisy. Carter luego la amenazó con matarla si no seguía sus instrucciones, obligándola a ayudar a deshacerse de la bolsa que contenía el cuerpo de su madre. Esa misma noche, Carter fue acusado del presunto asesinato de Daisy. En la sala de interrogatorios, Carter estaba atónito, insistiendo vehementemente en que no sabía nada sobre la desaparición de Daisy. Según Carter, condujo a Alabama por un viaje de negocios el día antes del incidente y no regresó a Laurel hasta 3 días después. Sin embargo, no reveló a la policía la naturaleza de su viaje de negocios, ni mencionó su aventura secreta con la enfermera. Confiado como siempre, creía que nadie podía descubrir sus mentiras. Lo que no anticipó fue que el 20 de enero, mientras paseaba por el parque con la enfermera, una pareja de Laurel que estaba de vacaciones en la ciudad vio su encuentro íntimo. Carter tampoco se dio cuenta de que cuando condujo en secreto para visitar a Ouida el día del incidente, 2 personas que se calentaban en una casa frente a la de Ouida observaron atentamente. Vieron a Ouida entrar en el auto de Carter, donde se sentaron y hablaron durante 1 hora. Sin saber que estaba siendo observado, Carter se fue después de hablar con Ouida, pero pronto regresó con un empleado. Estacionó detrás de la casa de Ouida y se quedó por otra media hora. En ese momento, nadie relacionó a Carter con la misteriosa mujer con una pierna rota. Pero después del arresto de Ouida, estas observaciones fueron reportadas a la policía. La verdadera pregunta era, ¿quién fue el cerebro, Carter o Ouida? Algunas personas creían que Ouida y su madre, Daisy, siempre habían sido peculiares, y que era solo cuestión de tiempo antes de que violaran la ley. Otros pensaban que Carter era un completo hipócrita.
El hecho de que pudiera ocultar su aventura a su familia durante tanto tiempo demostraba que no tenía límites morales. Sospechaban que Carter podría haber manipulado a Ouida para que asesinara a Daisy para tener a Ouida para él solo. Para llegar al fondo del asunto, las autoridades decidieron hacer que Ouida y Carter se encontraran cara a cara. Carter permaneció caballeroso durante todo el encuentro, vestido con un traje y dirigiéndose a Ouida como señorita Ouida, mostrando una cortesía excepcional. Mientras tanto, Ouida temblaba de pies a cabeza, señalando a Carter con dedos temblorosos, acusándolo de asesinar a su madre en su casa, llevarse el cuerpo en un auto y traer de vuelta su muslo, instruyéndola para que se deshiciera de él. A medida que Ouida se volvía cada vez más histérica, gritándole a Carter que confesara todo, Carter mostró una leve fluctuación emocional. Negó con calma las acusaciones de Ouida, afirmando que no sabía nada de estos crímenes. El 30 de enero de 1935, Ouida se derrumbó de nuevo, casi incapaz de comer, yaciendo en una cama de hospital en un estado de aturdimiento, afirmando repetidamente que Carter la había incriminado. Insistió en que Carter había matado a su madre y la había manipulado. Según Ouida, Carter la había perseguido implacablemente desde que renunció y se fue. Debido al matrimonio fallido anterior de su hermana, Ouida no se había atrevido a contarle a Daisy sobre su relación con Carter hasta 2 meses atrás, cuando ella lo descubrió inesperadamente. Como temía, Daisy explotó de ira, obligándola a cortar los lazos con Carter. Como resultado, fue enviada a Washington para un curso de gestión hotelera. Mientras tanto, la madre también contactó a Carter, esperando que tuviera el sentido común de dejar de perseguir a su hija, Ouida. Quizás debido a esto, Carter visitó su casa tarde en la noche del 19 de enero de 1935. Durante la conversación, de repente atacó a Daisy. Ouida no reaccionó porque no había habido ninguna discusión antes del conflicto. Carter y Daisy habían estado charlando armoniosamente. Sin embargo, Carter de repente agarró un atizador de la chimenea y golpeó brutalmente a Daisy. Después de que dejó de respirar, Carter se fue con el cuerpo de Daisy. Varias horas después regresó y le arrojó una bolsa que contenía el muslo de Daisy a Ouida, instruyéndola para que la escondiera. Al día siguiente, Ouida condujo y descartó la bolsa en una carretera solitaria. Sin embargo, su viaje de regreso no fue sin problemas, ya que su auto se descompuso. Tuvo que esperar hasta que encontró a un conocido que la ayudó a regresar a la ciudad. Ouida admitió haber deshecho del cuerpo de su madre usando la bolsa, pero negó vehementemente haberla asesinado. El problema con el testimonio de Ouida era que si Carter era el asesino, ¿dónde deshizo del resto del cuerpo de Daisy? Según Ouida, Carter habría tenido solo unas pocas horas para dejar la escena, regresar a casa, desmembrar el cuerpo y esconderlo. No habría tenido tiempo de ir lejos. Había colinas y ríos cerca donde no se encontraron cuerpos sospechosos, pero si la culpable era Ouida, todo podía explicarse. Considera las cenizas, el olor acre a quemado y el arma a la que le faltaban 3 balas. La policía especuló que Daisy tal vez nunca salió de casa. Quizás el día del incidente, Ouida le disparó a quemarropa mientras dormía. La evidencia indicaba que las balas fueron disparadas desde muy cerca, y muchos vecinos cerca de la casa de Ouida podían atestiguar que escucharon 3 disparos amortiguados la noche en que Daisy pudo haber sido asesinada. Después, Ouida arrastró el cuerpo de Daisy al baño, lo desmembró y luego lo quemó en la chimenea. Se encontraron manchas de sangre en el atizador de la chimenea, probablemente por Ouida manipulando el fuego usado para quemar a su madre en lugar de Carter usándolo para golpear a Daisy, como Ouida afirmaba. La policía no estaba segura de cuánto estaba involucrado Carter en este proceso, pero estaban bastante seguros de que Ouida no era tan inocente como se presentaba. Su papel en el caso era mucho más significativo de lo que admitía, y Ouida tenía un fuerte motivo para el asesinato. Daisy recientemente había estado presionando a Ouida para que le devolviera la herencia.
Sin embargo, lo que desconcertaba a la policía era el aparentemente inestable estado mental de Ouida. Según testigos, había mostrado un comportamiento errático mucho antes. Con frecuencia compraba regalos para sí misma y fingía que eran de un novio. Pero Ouida no tenía novio en absoluto. Además, también compraba artículos para bebés como si estuviera a punto de dar a luz, pero en realidad no estaba embarazada. Después del incidente, Ouida no cooperaba con la policía. Se negaba a comer y permanecía en silencio ante cualquier pregunta, incluso cuando la acusaban de ser la perpetradora. Permanecía inmóvil, aparentemente en un estado de trance. Una vez, durante una audiencia pública, Ouida de repente se lanzó hacia adelante y abofeteó a un testigo, indicando claramente su condición mental inestable. El 27 de febrero de 1935 comenzó el juicio de Ouida, y como anticipaba la fiscalía, la defensa enfatizó constantemente el estado mental de Ouida, retratándola como una mujer mentalmente perturbada, manipulada por otros. Sin embargo, el jurado necesitaba determinar si su estado mental en el momento de cometer estos crímenes constituía legalmente locura. El 12 de marzo de 1935, después de deliberar durante toda la noche, el jurado llegó a un veredicto, encontrando a Ouida, de 37 años, culpable de asesinato en primer grado, sentenciándola a cadena perpetua sin libertad condicional y prohibiéndole conducir. Ouida solicitó inmediatamente un nuevo juicio, pero fue denegado 2 días después. Es notable que antes del juicio parecía gravemente enferma, mentalmente perturbada y sin respuesta. Sin embargo, después de que concluyó el juicio, Ouida de repente volvió a la normalidad. No solo pudo solicitar un nuevo juicio, sino que también pudo comparecer en la corte. El juicio de Carter, mientras tanto, resultó en un veredicto de culpabilidad. El 24 de mayo de 1935 comenzó el juicio de Carter con cientos de personas asistiendo para presenciar cómo Ouida acusaría a Carter. Contrario a su testimonio inicial, Ouida ahora estaba de acuerdo con la policía en que Carter no atacó a Daisy con un atizador de chimenea, sino que disparó a su madre y desechó el cuerpo. En cuanto a lo que Carter hizo después de irse, Ouida afirmó que no podía recordar nada. Dijo que su memoria estaba en blanco desde el momento en que su madre murió hasta 3 días después, cuando Carter apareció en su casa exigiendo $10,000. El equipo de defensa de Carter argumentó que la noche del asesinato de Daisy, él había estado en casa durmiendo toda la noche. La nuera de Carter podía atestiguar que escuchó ruidos provenientes de su habitación tarde en la noche, aunque no lo había visto, y no podía confirmar si él hizo los ruidos. La fiscalía luego llamó a los vecinos de Ouida. Testificaron que la noche del asesinato escucharon a 2 mujeres discutiendo en la casa de la víctima. Poco después se escucharon 3 disparos desde la habitación. La defensa argumentó que no había evidencia directa que vinculara a Carter con el asesinato de Daisy, pero el jurado no estuvo de acuerdo. El 7 de junio de 1935, después de 8 horas de deliberación, Carter, de 68 años, fue condenado por asesinato. Solicitó inmediatamente un nuevo juicio, que fue denegado. Unos días después apeló el caso. En marzo de 1936, la Corte Suprema del Estado anuló la condena y sentencia de Carter, citando evidencia de coartada y considerando el testimonio de Ouida contra Carter poco fiable. La fiscalía necesitaba más evidencia para el nuevo juicio de Carter. Mientras tanto, Ouida también apeló, afirmando que su confesión fue coaccionada y que su salud mental no fue adecuadamente considerada. Sin embargo, su apelación fue rechazada en abril de 1936 y la corte mantuvo su condena original. En mayo de 1936, Ouida fue diagnosticada oficialmente con una enfermedad mental, pero la fiscalía aún esperaba que testificara en el nuevo juicio de Carter. Ouida se negó, afirmando que no podía recordar nada y no podía testificar. En enero de 1949, Carter falleció en Mississippi a los 81 años. Ouida murió el 11 de noviembre de 1973, a la edad de 75 años, en un hospital psiquiátrico. El asesinato de Daisy sigue sin resolverse.
con Ouida y Carter como sospechosos, pero enfatiza la necesidad de relaciones familiares saludables, ya que el control de Daisy sobre Ouida llevó a una dependencia completa de la madre. Los deseos personales no deben permitir que se sobrepongan al comportamiento moral, como se ve en las acciones manipuladoras de Carter. Finalmente, la importancia de la salud mental, ya que los problemas no diagnosticados de Ouida generaron evidencia anecdótica. Por lo tanto, debemos mantener relaciones equilibradas, mantener estándares éticos y escuchar más a nuestras familias. Una noche oscura, una joven desapareció repentinamente de su apartamento alquilado, dejando todo atrás misteriosamente. Cuando la policía intervino, quedaron abrumados por la increíblemente extraña escena del crimen. Después de una exhaustiva entrevista e investigación, llegaron a la conclusión de que ella definitivamente estaba en peligro. Sin embargo, a falta de pruebas y pistas, el caso quedó estancado, dejando desesperación e ira en los corazones de la familia de la víctima. Su familia no se dio por vencida. Recorrieron miles de kilómetros, hicieron casi 100 viajes entre ambos países, gastaron casi todos sus ahorros, pero su paradero seguía tan oscuro como la noche. Cuando la gente empezó a perder la esperanza, una luz repentina brilló. Unos años más tarde, un brutal asesinato proporcionó a la policía una pista relacionada con la desaparición. Al investigar profundamente al asesino, la policía finalmente reveló la horrible verdad detrás de la desaparición de la joven. ¿Qué realmente sucedió? Profundicemos en este caso para descubrir la aterradora verdad detrás de él. El caso de hoy tiene lugar en Cherry Hill, Nueva Jersey, Estados Unidos. Está ubicado en la parte occidental de Nueva Jersey, a 16 kilómetros de Filadelfia, con una población de aproximadamente 70,000 personas, y es una ciudad del condado de Camden. La protagonista, Dede Rosenthal, nació el 4 de noviembre de 1958 y tenía 32 años en el momento del incidente. Era de Canadá y era una maestra de autismo muy respetada. A lo largo de su carrera había trabajado con niños que enfrentaban desafíos intelectuales y de comportamiento. Este trabajo le brindaba un gran sentido de logro. En 1990, Dede se mudó a Nueva Jersey, Estados Unidos, para avanzar en su carrera. Encontró un trabajo en una institución local de cuidado llamada Elwyn. Después de un periodo de estudio y exámenes, comenzó exitosamente su puesto como maestra de formación. Para mayor comodidad, ella encontró un apartamento cerca de su lugar de trabajo y se instaló. En ese momento, estaba lista para desarrollar su carrera a largo plazo allí. En los días siguientes, ella se adaptó rápidamente a este entorno desconocido. Su naturaleza extrovertida y amigable también la ayudó a hacer amigos. Pero nadie anticipó que, mientras todo parecía estar mejorando, un incidente inesperado se acercaba silenciosamente. El 27 de febrero de 1991, un miércoles soleado, los colegas de Dede comenzaron a preocuparse por su seguridad cuando no se presentó al trabajo según lo programado. Ella ya había faltado 3 días al trabajo sin notificar a nadie y su teléfono no respondía. Preocupados, sus colegas contactaron a su familia en Canadá. Tras confirmar que nadie sabía su paradero, decidieron llamar a la policía. La policía llegó rápidamente a la residencia de Dede, un edificio de apartamentos de 7 pisos donde ella vivía en una habitación en el último piso. Cuando la policía llegó a su habitación según la dirección, inmediatamente notaron algunas señales inusuales. La puerta estaba sin cerrar y numerosos periódicos se acumulaban en la entrada. Esto dio a la policía un mal presentimiento y se prepararon para lo peor mientras entraban cautelosamente en la habitación. Para su sorpresa, el apartamento estaba muy ordenado. No había signos de lucha ni de sangre. Las puertas y ventanas estaban intactas, sin señales de haber sido forzadas. La cama en el dormitorio estaba bien hecha, y la cocina y el baño no mostraban signos de limpieza reciente. Todo sugería que ella había salido voluntariamente. Sin embargo, esta conclusión fue rápidamente descartada después de una inspección más detallada que reveló pistas adicionales.
La maleta de Dede estaba vacía, su ropa aún colgaba en el armario y su agenda estaba llena de tareas por completar, sin indicios de planes de viaje recientes. Lo más sospechoso de todo, sus llaves del coche y su billetera se quedaron atrás, objetos que cualquiera que planea salir definitivamente llevaría consigo. Para determinar el paradero de Dede, la policía necesitaba establecer el marco temporal de su última aparición conocida. Basándose en un recibo de retiro encontrado en su billetera, se confirmó que la última actividad registrada de Dede fue el viernes a las 4:46 de la tarde, cuando consultó el saldo de su cuenta y retiró $80 de un cajero automático. Más allá de esto, la policía no tenía otras pistas. Dado que su agenda no indicaba ninguna salida planificada, la policía centró su investigación en el edificio de apartamentos. Comenzaron entrevistando a los residentes del edificio. Un vecino que vivía en el apartamento debajo del de Dede proporcionó una pista crucial. Según este vecino, fue despertado a las 3:45 de la madrugada del viernes por ruidos extraños. Primero escuchó el sonido de la puerta corrediza del balcón abriéndose y cerrándose, seguido de un grito débil. Poco después del grito, escuchó un fuerte golpe desde el techo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El relato de este vecino sugería otra posibilidad, que Dede podría haber sido secuestrada o incluso asesinada en las primeras horas del viernes por la mañana. Para encontrar evidencia que apoyara esta teoría, la policía regresó a su apartamento para una investigación exhaustiva, examinando meticulosamente cada rincón. A pesar de sus esfuerzos, aún no pudieron encontrar ninguna evidencia que probara que ella fue atacada. Incluso sin evidencia concreta, la serie de comportamientos inusuales llevó a la policía a creer que ella estaba en peligro. Para comprender mejor su vida personal, la policía entrevistó a sus colegas y amigos. Al igual que la policía, los colegas y amigos de Dede estaban desconcertados por su misteriosa desaparición y no podían pensar en nadie que pudiera querer hacerle daño. Un amigo reveló un pequeño secreto sobre Dede a la policía. Según este amigo, poco después de mudarse al apartamento, Dede comenzó una relación con un hombre casado. Su conexión era puramente transaccional, sin entrelazarse en sus vidas diarias. Esta revelación indicó a la policía el primer sospechoso. Luego investigaron a este hombre. La investigación reveló que el hombre solía trabajar como trabajador de mantenimiento en el edificio de apartamentos y tenía una llave maestra que le permitía acceder a varios apartamentos. Este hallazgo llevó a la policía a creer que él tenía la oportunidad de cometer el crimen, y encubrir una aventura extramatrimonial podría ser un motivo potencial. Por lo tanto, fue llevado para ser interrogado. Durante el interrogatorio, el hombre parecía algo confundido. Admitió tener una relación inapropiada con Dede, pero insistió en que era puramente ocasional y transaccional, sin interacción regular en sus vidas diarias. Negó firmemente cualquier participación en hacerle daño a Dede. A pesar de sus negativas, la policía lo interrogó sobre sus actividades antes y después del incidente. Afirmó que trabajó todo el día el viernes y pasó toda la tarde con su familia, sin salir en absoluto. Durante el fin de semana, su familia visitó a parientes en otra ciudad. La policía era escéptica, pero verificó su coartada a través de varios recibos y confirmaciones de su familia. La policía estaba segura de que no mentía, por lo que lo quitaron de la lista del sospechoso. Aunque esta investigación no arrojó resultados, dio a la policía una nueva dirección. El perpetrador podría ser alguien con fácil acceso al apartamento de la víctima. Luego interrogaron a todo el personal del edificio de apartamentos. A través de este proceso, la policía identificó a otro sospechoso, un trabajador de mantenimiento apodado Crazy Eddie. Según informes, era una persona muy peculiar, conocida por su comportamiento recluso. No hablaba mucho, pero cuando se encontraba con inquilinas mostraba un lado diferente de sí mismo, lo que generó numerosas quejas. Este comportamiento le valió el apodo de Crazy Eddie. Con este descubrimiento, la policía lo interrogó. Eddie estaba muy descontento con el interrogatorio de la policía.
Admitió algunos comportamientos inapropiados en el trabajo, pero insistió en que solo eran bromas y no ilegales. Afirmó que no conocía a Dide y que no tenía interacciones con ella. Incluso declaró que no estaba al tanto de su desaparición. A pesar de su disgusto, Eddie fue cuestionado sobre su paradero durante el tiempo del incidente. Dijo que después de trabajar el viernes se fue directamente a casa y pasó toda la tarde con su novia. La policía sospechaba mucho de él, pero sin ninguna evidencia, y debido a su falta de cooperación tuvieron que liberarlo después del interrogatorio. En este punto de la investigación, la policía necesitaba pistas. Utilizaron todos los medios disponibles para determinar qué le había sucedido a Dede. Revisaron todas sus cuentas bancarias, pero no encontraron transacciones después del incidente. También buscaron registros de viajes públicos, pero no encontraron evidencia de que ella hubiera reservado algún boleto, lo que descartaba la posibilidad de que hubiera dejado la ciudad. Luego, la policía desplegó perros de búsqueda para un rastreo exhaustivo de todo el edificio de apartamentos y sus alrededores. A pesar de sus esfuerzos, aún no pudieron encontrar ningún rastro de Didi. Con la investigación estancada y sin nuevas pistas, el caso finalmente quedó sin resolver. La familia de Didi, desesperada por respuestas, no podía quedarse de brazos cruzados. Volaron a los Estados Unidos varias veces para negociar con la policía. Como la policía no tenía más medios para continuar la investigación, la familia contrató detectives privados. Durante este periodo hicieron casi un centenar de viajes de ida y vuelta, agotando casi todos sus ahorros, pero aún así no pudieron encontrar ningún rastro de ella. En su desesperación, la familia de Dide optó por hacer público el caso y buscar ayuda de los medios de comunicación. Tras la cobertura mediática, esta misteriosa desaparición rápidamente atrajo la atención nacional. A medida que más personas se enteraron del caso, la policía y su familia recibieron muchas pistas. Algunos testigos afirmaron haber visto a Dide en Florida, mientras que otros llamaron a su familia, asegurando que ella se había ido voluntariamente y que debían dejar de buscarla. Pero después de que la policía verificó cada una de estas pistas, todas resultaron no conducir a ninguna parte. Hasta ahora, el caso ha llegado a un callejón sin salida. A pesar de que la policía creía que ella probablemente estaba muerta, todo lo que podían hacer en ese momento era dejar que el tiempo resolviera el caso. El tiempo pasó, y Dede había estado desaparecida por más de 4 años. Su familia aún mantenía la esperanza, rezando para que en el futuro tuvieran noticias de ella. Pronto su deseo se haría realidad. En la mañana del 6 de octubre de 1995, un viernes normal, fue un día lleno de esperanza para Jennifer, porque su madre, Rebecca Wertz, finalmente había decidido terminar su relación con su novio, Charles Eddie Reddish. Ella estaba feliz por la decisión de su madre. En su relación anterior, la madre y la hija vivían con miedo constante y sufrían abusos por parte de Eddie cada vez que cometían un error. Ahora finalmente estaban a punto de ser libres. Después de la escuela, Jennifer esperó nerviosamente afuera a que su madre la recogiera. Cuando el coche llegó y se detuvo, notó que el novio de su madre, Eddie, también estaba en el coche. Esto la enfureció, sintiendo que su madre la había engañado. Eddie, notando el descontento de Jennifer, explicó que habían decidido tener una última cena juntos esa noche para darle cierre a su relación. Después de eso, se irían por caminos separados y no interferirían en la vida del otro. Persuadida por él, Jennifer aceptó a regañadientes. Luego condujeron hasta la casa de Eddie. Al llegar, Eddie dijo que necesitaba salir por un rato y se fue en el coche de Rebecca. Sin coche, madre e hija no tuvieron más remedio que esperar en casa. Pasaron varias horas y él no había regresado. Jennifer ya no pudo contener su frustración y discutió con su madre. Su madre, sintiéndose culpable, la tranquilizó diciendo que se irían tan pronto como Eddie regresara. A regañadientes, Jennifer aceptó. Habiendo participado recientemente en un evento deportivo escolar, estaba muy cansada.
así que fue a la habitación a prepararse para una siesta. Pasaron unas pocas horas. Eran alrededor de las 10 de la noche. Jennifer fue despertada por un fuerte ruido. Atemorizada, corrió rápidamente afuera para ver qué estaba pasando. Al entrar en la sala de estar, ella presenció una escena horrible. Eddie estaba atacando a su madre. Como un reflejo natural, Jennifer gritó para pedirle que se detuviera, pero sus gritos no tuvieron efecto. Al contrario, ella se encontró en una situación peligrosa. Eddie la agarró y la arrastró a la habitación, donde la atacó. Después de satisfacer sus deseos, Eddie hizo una petición aterradora. Él quería que ella terminara su vida porque no quería pasar el resto de su vida en prisión. Jennifer, por supuesto, no podía aceptar esa petición irrazonable. Para mantenerse con vida, ella propuso otra solución desde su punto de vista. Jennifer le aconsejó que la mejor opción ahora era llamar a la policía. En ese momento podía declarar que había cometido un crimen mientras no estaba despierto y confesado, lo que podría llevar a una sentencia más ligera porque el crimen no fue planeado por adelantado. Las palabras de Jennifer hicieron que Eddie fuera sospechoso. Después de pensarlo por un tiempo, finalmente aceptó la propuesta. Después de hacer la llamada, le dijo a Jennifer que se vistiera y esperara junto a la puerta a la policía. Unos minutos más tarde llegó la policía. Tras la inspección, encontraron que Rebecca había sucumbido a sus heridas y no mostraba signos de vida. La policía luego llevó a ambos de regreso a la estación. Una vez que se sintió segura, Jennifer relató todo el incidente a la policía. Dados los hechos claros y las pruebas sólidas, Eddie fue rápidamente arrestado. Los detalles del caso conmocionaron a todo el estado de Nueva Jersey cuando se hicieron públicos. La gente se horrorizó por la naturaleza atroz del crimen. Entre los que prestaban atención estaba el Departamento de Policía de Cherry Hill. Lo que llamó su atención no fue solo la inhumanidad del crimen, sino, más importante, necesitaban verificar si Eddie era la misma persona que el sospechoso conocido como Crazy Eddie en el caso de desaparición anterior. Con estas preguntas en mente, la policía inició una investigación sobre él. Confirmaron que Eddie era, de hecho, el mismo trabajador de mantenimiento de años atrás. Este descubrimiento emocionó a la policía porque nunca había sido descartado como sospechoso, pero carecían de pruebas para actuar contra él. Ahora, presentados con esta rara oportunidad, la policía estaba decidida a aprovecharla. La tarea urgente era interrogar a Eddie lo antes posible, ya que las personas son más vulnerables cuando están recién encarceladas y podrían revelar sus pensamientos más profundos. Así, la policía se dirigió inmediatamente a la prisión. Eddie fue interrogado. Inicialmente, la policía no se apresuró a preguntar sobre la desaparición de Dede. Primero expresaron simpatía por su situación. Luego discutieron las experiencias emocionales entre él y la víctima Rebecca. Esta conversación también acercó a la policía a Eddie. En un momento en que todos lo condenaban, esta preocupación inesperada abrió su corazón. Cuando la policía sintió que el progreso era suficiente, cambiaron de táctica y mencionaron la desaparición de Didi. Eddie admitió todo con franqueza. Según él, la noche del incidente asistió a una fiesta donde consumió una gran cantidad de alcohol y sustancias ilícitas. Alrededor de la 1 de la madrugada regresó al apartamento. Debido a los efectos de las sustancias ilícitas de la fiesta, estaba algo agitado e incapaz de dormir a pesar de horas de dar vueltas en la cama. Decidió salir a caminar. Al salir de su habitación, vagó sin rumbo por el pasillo. Fue entonces cuando recordó a Dede, una inquilina que vivía en el último piso. Estaba al tanto de su estrecha relación con sus colegas y había escuchado algunas cosas sobre ella. Esto despertó algunos pensamientos en su mente. Usando una llave, él desbloqueó la puerta que conducía al último piso y luego accedió a su habitación a través de la puerta corrediza de su balcón, que estaba sin seguro. Al acercarse Eddie, Didi se despertó repentinamente y comenzó a gritar en voz alta. Temiendo que sus gritos atrajeran la atención de los vecinos, saltó a la cama e intentó desesperadamente silenciarla.
Durante la lucha, ella cayó pesadamente de la cama al suelo. Al ver que la situación se estaba saliendo de control y para evitar que su identidad fuera expuesta, la asesinó. Después de cometer el crimen, no se marchó directamente, sino que registró su casa en busca de algo que pudiera robar. Después de revolver durante un tiempo, finalmente encontró $80 estadounidenses en la cartera de Dede. Como estaba amaneciendo y temía llamar la atención, tomó el dinero y se fue. 2 días después, aprovechó otra oportunidad para regresar a la habitación de la víctima. Esta vez llegó preparado con un vehículo de mantenimiento y lo utilizó para sacarla del edificio de apartamentos después de limpiar a fondo la habitación. Luego la condujo y la desechó en un río a 30 kilómetros de distancia. La declaración de Eddie satisfizo mucho a la policía porque estos detalles solo los conocía el perpetrador. A pesar de su confesión, la policía aún tenía mucho trabajo por hacer. Según la ley del estado de Nueva Jersey, no podían condenar basándose únicamente en la confesión del sospechoso. Necesitaban pruebas físicas sustanciales para proceder al juicio. Por esta razón, la policía necesitaba encontrar el cuerpo de Dede. En esta situación, se llegó a un acuerdo entre la policía y Eddie para intercambiar información sobre la ubicación del cuerpo de la víctima a cambio de un acuerdo por homicidio involuntario. Siguiendo esto, la policía realizó una búsqueda en la ubicación proporcionada por él, pero después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron el cuerpo de Dede. La policía especuló que el cuerpo podría haber sido arrastrado por el río, lo que hacía casi imposible encontrarlo. Por lo tanto, la policía decidió abordar el caso desde otros ángulos. Sin pistas en la escena del crimen, tuvieron que revisar cuidadosamente las pruebas existentes en busca de cualquier pista. Después de revisar varias veces las grabaciones de interrogatorio, la policía finalmente encontró pruebas físicas que coincidían con el caso. El recibo de retiro encontrado en la cartera de Dede, que Eddie había mencionado durante el interrogatorio, afirmando que había tomado $80 estadounidenses en efectivo después del crimen. En septiembre de 2001, casi una década después del asesinato de Dede, el caso finalmente llegó a juicio. Debido a que las pistas proporcionadas por Eddie no llevaron al descubrimiento del cuerpo de Dede, se consideró inválido el acuerdo previo de declaración. Fue acusado de asesinato. Durante el juicio, Eddie hizo un último intento de revertir declaraciones anteriores, afirmando que no tenía nada que ver con la desaparición de Dede. Su equipo de defensa presentó como prueba docenas de informes de testigos a lo largo de los años, argumentando que Dede simplemente había desaparecido en alguna parte. Después de un juicio de 3 semanas, el jurado llegó a un veredicto. Eddie, entonces de 40 años, fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Impugnó el veredicto y apeló. En 2004, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey confirmó la decisión. Un año después, su sentencia fue conmutada a 60 años de prisión. Sumando el caso de Rebecca, Eddie cumpliría condena hasta 2080 antes de ser elegible para la libertad condicional. Sin embargo, es poco probable que viva para ver ese día. Esta historia de Dede Rosenthal y Rebecca Wertz no es solo una tragedia dolorosa, sino también un poderoso recordatorio del poder del amor humano y la justicia. Afirmar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, y la luz de la justicia brillará. Personas como Dede y Rebecca, víctimas inocentes, nunca serán olvidadas, y sus incansables esfuerzos por buscar justicia siempre serán recompensados. En cada esfuerzo persistente y en cada lágrima, vemos la luz del corazón humano, la determinación y la creencia en un mundo más justo.